Muy buenas noches, bienvenidos a un Facebook Live más. Hoy lunes 24 de agosto. Hoy volvemos al horario habitual, 7 de la noche, los lunes, que es la cita que ustedes tienen al inicio de semana con esta transmisión que realizamos todas las semanas. Y bueno, estamos lunes, luego volvimos al lunes porque, como se dieron cuenta en los últimos Facebook Live que hice, que lo corrimos a martes, es porque ahora estamos en unos días de la economía abierta, semiabierta, porque estuvimos cerrados. Estuvimos cerrados durante 15 días aproximadamente. A partir del sábado iniciamos una nueva etapa que termina el 31 de agosto y por lo menos los ciudadanos no tenemos la menor idea de lo que va a pasar después del 31 de agosto. No sabemos si a partir del 1 de septiembre volvemos al martillazo con el que el gobierno nos ha estado recetando en estas últimas semanas a lo largo y ancho del país, pero especialmente aquellos cantones categorizados como cantones naranja. Y bueno, estamos en esta situación tan complicada que tanta afectación le ha generado a miles, cientos de miles de personas en todos los rincones del país. Como les decía, bienvenidos a todas las personas que ya están en sintonía. El tema que utilicé para convocar a este Facebook Live del día de hoy tiene que ver con una frase que externó el presidente de la República. Esta vez sí, Carlos Alvarado Quesada apareció y a asumir aparentemente como presidente, ya que el ministro presidente Salas está descansando, está ocupado de otro tipo de menesteres y entonces está un poco desaparecido, dichosamente para todos, en los últimos días. Bueno, el presidente Carlos Alvarado Quesada llega y dice, más o menos señalando lo que puede esperarnos hacia futuro, dice: mire, la verdad es que vamos a tener menos quédate en la casa y más cuídate un poco más. Entonces, esa es básicamente la convocatoria que hice al Facebook Live de hoy, señalando que las autoridades finalmente están escuchando el clamor de una ciudadanía, pero además, con la información que sale del oficial del Ministerio de Salud, no logran demostrarle a la ciudadanía que las decisiones que han venido tomando sean decisiones sustentadas en la técnica. Y más bien nos da la impresión a todos los que sufrimos ese tipo de medidas que en el Poder Ejecutivo están bateando. De hecho, inclusive, hemos señalado muchas veces acá las inconsistencias de las medidas tomadas por la administración porque permiten, por ejemplo, que haya partidos de fútbol, pero no permiten que abran las canchas sintéticas con protocolos muy estrictos, mucho más estrictos que los que se practican en los juegos de 11 contra 11 a estadio cerrado. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos esa situación, el tema del cierre de las playas, de la forma en que se ha venido manejando, en una total irracionalidad. Por otro lado, estamos al aire, seguimos al aire. Vamos teniendo problemitas ahí con la señal del internet. Pero bueno, les decía, el cierre de playas es absolutamente inconsistente, pero una de las medidas que más está generando un rechazo es la restricción vehicular, porque a todas luces es irracional lo que hace el gobierno al restringir la utilización de los vehículos, que básicamente son una pequeña burbuja que va en su vehículo de un lugar a otro, y mientras tanto, mientras se prohíbe eso, por otro lado,
se está motivando a las personas a utilizar el transporte público, los autobuses, con un hacinamiento del carajo, las personas como sardinas, también hacinadas en las paradas, hacinadas posteriormente en los buses, donde gente se sube, se baja, hay una gran cantidad de personas que efectivamente, si una persona está contagiada, fácilmente podría contagiar a otras personas en un autobús. Bueno, hemos dicho a lo largo de estas transmisiones que hemos tenido las últimas semanas, que es absolutamente irracional lo que está haciendo la administración con el tema de la restricción vehicular. Bueno, dicho eso, nosotros desde esta trinchera hemos venido motivando a los alcaldes a rebelarse contra las medidas del gobierno relacionadas con la restricción vehicular. Básicamente diciendo, miren, señores alcaldes, ustedes no tienen por qué ser el brazo ejecutor del ministro de Obras Públicas y Transportes o del ministro presidente Salas para llegar y aplicar la ley que aprobaron los diputados de una forma acelerada, que establece 3 tipos de sanciones, ya lo hemos mencionado, 110,000 colones por un lado, la bajada de la placa, que es la inmovilización del vehículo, con todos los problemas y el tiempo que se tarda en recuperar las placas, etc. Y luego la otra, que es la pérdida de 6 puntos de licencia. Y entonces, desde esta trinchera hemos estado motivando a los alcaldes a rebelarse, y vemos con muy buenos ojos que ya 4 alcaldes tomaron la decisión de decirle al gobierno, mire, no, ya no más, no cuente con nosotros. Me refiero a los alcaldes de Escazú, Santa Ana, Mora y el de San Rafael de Heredia. Esos 4 cantones dijeron, no vamos a seguir siendo el brazo ejecutor de las decisiones del ministro presidente Salas y en este caso del Poder Ejecutivo, porque básicamente son decretos ejecutivos firmados por el ministro de Obras Públicas y Transportes, el ministro de Salud y el presidente de la República. Y dicen, ya no vamos a ser ese brazo ejecutor. Y acordémonos que hay autonomía municipal. Las municipalidades y los cuerpos policiales municipales no están obligados a seguir las órdenes del Ministerio de Salud y de la Policía de Tránsito. Así que lo vemos con muy buenos ojos. Sin embargo, hoy que se anunció eso temprano, que el alcalde de Escazú no iba a colaborar con el gobierno, pues el gobierno entonces lo que hizo fue mandar a un contingente grande de policías de tránsito a hacer multas en el cantón de Escazú. Aquí lo que hay que hacer es terminar de motivar a todos los alcaldes para que tomen la misma actitud y decir, mire, ningún alcalde de Costa Rica va a ser el brazo ejecutor de las medidas del gobierno. Eso es fundamental. Y un poco también en la línea de lo que el presidente dijo hace poquitos días. El presidente dijo, está bien ya el tema de quédate en casa, ya no más, va a haber menos quédate en la casa y más, cuídate más. O sea, que las personas se cuiden. Y por Dios, se cuida más una persona transportándose en un vehículo que en autobús. Es de sentido común. Entonces, todavía tenemos a una policía de tránsito absolutamente desbordada en sus competencias y aplicando también de una forma irracional, a mi juicio, esa medida impuesta por el gobierno. Bueno, eso pareciera ser un indicio de que va a haber, después del 1 de septiembre, algo de esperanza para la economía. Pero vean ustedes qué serio. El gobierno no ha dicho nada sobre qué va a pasar el 1 de septiembre. Póngase usted en los zapatos de cualquier emprendedor. Que viene sufriendo ya casi durante 6 meses de estas medidas restrictivas de todo tipo de actividad económica, que los pagos se le van acumulando. Algunos han tenido que seguir haciéndolos. Sus ingresos disminuidos dramáticamente. Y no sabemos ahora qué va a pasar a partir del 1 de septiembre. ¿Mantendrán abiertos los restaurantes? ¿Mantendrán abierto el comercio? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo andará la categorización de los cantones? ¿Qué va a pasar con la economía? Porque la gente tiene que tomar decisiones, por Dios. Tiene que tomar decisiones de contratar a gente. Tiene que tomar decisiones de
aprovisionarse, comprar materia prima para procesos industriales, comprar materia prima para los procesos gastronómicos, en el caso de un restaurante, comprar materia prima para quienes están vinculados a la actividad comercial para poderlo vender posteriormente. Pero me endeudo, me arriesgo, asumo me la juego, como decimos, me la juego ante un gobierno que 2 días antes del Día del Padre me cambió las reglas del juego, ante un gobierno que me cerró el Día de la Madre e impidió que la gente pudiera hacer su agosto con las ventas del Día de la Madre. ¿A qué podemos atenernos con el gobierno? Y esa es básicamente una duda razonable de la ciudadanía, y por lo tanto no podemos esperar que, a pesar de que estamos encendidos, en estos días, que la economía de verdad pueda empezar a dar sus primeros pasos para empezar a buscar la manera de equilibrar los gastos monumentales con algunos ingresos que puedan empezar a obtener producto de la venta de bienes y servicios. Entonces, dejo ese comentario allá para meterme en otros que tienen que ver directamente con lo que estamos viviendo en estos días y de las inconsistencias de esta administración. El tema de cómo está el arroz. ¿Cómo está el arroz? Que es una expresión también muy tica. ¿Cómo está el arroz? Hace pocas semanas salió un anuncio de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, que además es la coordinadora del equipo económico, y dice: estamos valorando la apertura del mercado del arroz, estamos valorando la liberalización del mercado del arroz, porque además en el informe económico de la OCDE, este club de países que supuestamente tienen de las mejores prácticas de gobernanza, al cual nosotros hicimos un gran esfuerzo para llegar y formalizar nuestra afiliación a ese club, y finalmente nos aceptaron en ese club. Bueno, hay unos investigadores de ese club que hacen revisiones de los diferentes países que forman parte de ese club. Y entonces, en el resultado económico que se publicó ahora en julio para el estado de la economía del país, en ese resultado, en ese informe, los investigadores de la OCDE dicen: mire, el precio del arroz en Costa Rica es de los más altos de toda la región. O sea, el precio del arroz es altísimo, es carísimo el arroz. ¿Cómo está el arroz de Costa Rica? Carísimo. Bueno, eso lo dice la OCDE. Hay una gran cantidad de estudios que se vienen haciendo hace muchísimos años de la Academia Centroamérica, del Banco Central, de la Contraloría, en fin, de una gran cantidad de actores, señalando que el precio del arroz tiene una gran cantidad de distorsiones que hacen que sea muchísimo más caro. Bueno, dice Pilar Garrido, coordinadora del equipo económico, vamos en esa dirección, vamos a considerar la liberalización del mercado del arroz, porque, para explicarles a ustedes, el arroz es producido por un grupo pequeño de productores arroceros, está protegido por un arancel, un impuesto de importación de un 35%, pero además, cuando ya se agota la producción nacional, porque también hay que decirlo, la producción de este poquito de productores nacionales no alcanza para todo el consumo de arroz de los costarricenses durante un año. Básicamente alcanza para el 35-40% del consumo nacional es producido por arroceros, productores de arroz costarricenses. El resto se tiene que importar. Y aquí es donde viene el tema. Entonces, ¿quién es la única entidad que puede importar arroz? La Corporación Arrocera, Conarroz. ¿Quiénes controlan la Corporación Arrocera? Los industriales del arroz y los productores del arroz. Ahí no hay consumidores. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corporación Arrocera? Cuando está el arroz muy barato, porque ese arroz no tiene aranceles, el que se trae en desabasto, pero como ellos lo están importando,
Ellos son los únicos que pueden importarlo. Luego, a la hora de venderlo, lo venden con el mismo precio del precio de protección que tiene mientras el arroz es producido en Costa Rica. Ese es el 35% de arancel, de impuesto a importación. Esa parte se la reparten entre los industriales del arroz y los productores del arroz, sin haber producido nada, sin haber procesado industrialmente nada. Vean el negociazo de Conarroz. Y obviamente afectando a todos los consumidores. Y aquí otra pequeña reflexión. ¿Quiénes consumen? A ver, ustedes, pregúntense, ¿quiénes consumen arroz en Costa Rica? ¿Quiénes son las personas que más arroz consumen? Y de esas personas, ¿cuáles de esas personas utilizan un porcentaje mayor de sus ingresos para consumir arroz? Háganse esas preguntas. La respuesta a esas preguntas es que las personas de los estratos socioeconómicos más bajos del país son los que utilizan un porcentaje mayor de sus reducidos ingresos en la compra del arroz, que está básicamente en la dieta de todos los días de los costarricenses. Pero como porcentaje de los ingresos mensuales que recibe una familia, el pobre gasta mucho más que el rico en la compra del arroz. Para el rico es algo marginal lo que le dedica a la compra del arroz mensualmente, mientras que para el pobre tiene que pagar muchísimo más de sus ingresos por el arroz que consume. ¿Qué significa esto? Que el precio del arroz tan caro, que con ese arancel de protección para proteger a esos 600 y un resto de productores y a casi unos 20 industriales que hay del arroz, básicamente lo que significa es que estas personas, los más pobres de Costa Rica, donde hay 1.200.000 personas en pobreza, este 1.500.000 de personas en pobreza, básicamente lo que hacen es subsidiarle o transferirle riqueza, recursos a un grupo muy pequeñito de productores, 20 industriales y unos 600 productores de arroz. ¿Consideran ustedes que eso es justo? Imagínense lo que se podría lograr en beneficio de este 1.500.000 de personas muy pobres si se lograra bajar el precio del arroz a través de la liberalización del mercado, a través de la eliminación del impuesto de importación que existe hoy para el arroz, con el propósito de que haya libre competencia y que haya libre comercio y que se pueda traer el arroz de diferentes mercados, con el propósito de lograr un precio muy bajo para que el pobre pueda sacarle más provecho a sus escuálidos y reducidos ingresos. Entonces, bueno, Pilar Garrido, volviendo al tema, Pilar Garrido dice, vamos en la línea de lo que plantea OCDE, vamos a liberalizar el mercado del arroz, ¿ok? Y entonces, por otro lado, o sea, se nos hace creer que están caminando en esa dirección y resulta que el domingo, ayer, se firma un acuerdo, que es el que tenemos ahí en pantalla, se firma un acuerdo por el ministro de Agricultura, por el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción y la ministra de Economía, Nuevamente, aquí lo que tenemos es a dos ministros con un presidente ejecutivo, el del CNP, que llegan y dicen, mire, nos vale un pepino lo que diga la ministra coordinadora del equipo económico, nos vale un pepino. Nosotros, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Consejo Nacional de Producción, nosotros vamos a firmar un acuerdo con los arroceros, industriales y productores de arroz, con el propósito de, vean ustedes, uno, garantizarles de que ese 35% no se va a tocar, el impuesto de importación no se va a tocar. Además, vamos a revisar el acuerdo de Costa Rica con el tratado con los Estados Unidos y el resto de países centroamericanos de abrir el mercado del arroz y eliminar el arancel para el año 2024, de tal manera que vamos a revisar eso. Uno se imagina que es con el propósito de ver de qué manera se extiende esa protección. Dos, vamos a utilizar recursos de banca del desarrollo para arroceros. Vamos también a aprobar una ley para crear un fondo de compensación para los arroceros. En fin, vamos a
a mantenerles sus privilegios, y no solo a mantenerles su privilegio, sino que además les vamos a dar un poco más. Y ese fue el acuerdo que se firmó ayer, y hoy el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias los proyectos que se mencionan en ese documento. Ahí en la parte final de lo que aparece en pantalla, aparecen los proyectos de ley que se van a convocar. Vean ustedes nuevamente lo desafinado que es este gobierno, pero además donde claramente el compromiso de este gobierno es con un grupito muy pequeño de productores de arroz, un grupo mucho más reducido de industriales del arroz, afectando a 1.200.000 personas pobres. Y lo paradójico de todo esto es que el Partido Acción Ciudadana se ha vendido a lo largo del tiempo como el partido que en teoría defiende a los pobres. El partido Frente Amplio, que tiene una representación en el Congreso, resulta que en el pasado se presentaba también como el partido que defiende supuestamente a los más pobres, y aquí están felices de la vida con este tipo de arreglos donde los pobres terminan pagando mucho más por el arroz para beneficiar a un grupito muy pequeño de productores que, dicho sea de paso, muchos de ellos no son competitivos, producen en muy pequeña escala, poca mecanización, pero además el gobierno afectándoles a ellos en su estructura de costos, porque el pick-up que utilizan para trabajar tiene más impuestos, porque no se permite, el gobierno no lo está permitiendo, que se utilicen nuevos insumos agropecuarios mucho más efectivos, más eficientes, más amigables con el ambiente, que les permite aumentar el rendimiento por hectárea. El gobierno no les permite utilizar esos insumos agropecuarios que sí están utilizando productores de arroz en otros países, y ni se diga del tema de las cargas sociales, ni se diga del tema de los caminos, etcétera. O sea, tenemos una gran cantidad de distorsiones ocasionadas por el gobierno, y no vemos al Partido Acción Ciudadana atacando esas distorsiones. Obviamente el gobierno no lo está haciendo. No vemos al Partido Frente Amplio atacando esas distorsiones, y lamentablemente tampoco vemos en la agenda de las bancadas legislativas del resto de los partidos una posición nítida y clara en contra de lo que está pasando, que es el afectar a los más pobres para beneficiar a un grupito de productores agrícolas, en este caso del arroz, que inclusive si no son competitivos podría dárseles un acompañamiento para invitarles a reconvertirse, para que utilicen esas tierras para otro tipo de productos con los que verdaderamente sean competitivos a nivel mundial, y entonces no seguir aferrados a una actividad económica en la que no son competitivos. Les dejo con eso. El arroz está mal, muy caro para los pobres, y hay un grupito pequeñito de productores, y más pequeñito aún de industriales, que están haciendo clavos de oro a expensas de los más pobres, con el apoyo del gobierno, lo que es una barbaridad, lo que es absolutamente inaceptable. Ya venimos. Voy a chequear un poco de los mensajes que ustedes me han escrito en estos minutos iniciales de este Facebook Live, y ya regresamos. No se desconecten por mucho rato. Ok. Vengo con Marcelo Prieto. Bueno, saludos a Daniel Jiménez, un desempleado, dice no tiene esa posibilidad, mi amigo, está replicándole ahí a Quique. Acá, bueno, Tatiana Araya, ok, Alfonso Ros, saludos, don Otto, Cristian Ovares,
¿Qué opina del tema de la Nación y la Caja y la manifestación convocada para mañana? Bueno, para mañana hay un montón de temas. Lo que pasa es que muchísima gente está aprovechando la manifestación de mañana para mostrar su descontento con el gobierno. Yo he escuchado algunas personas que van a marchar para pedir que se reabran los estancos del CNP, lo que es absolutamente demencial. Oiga, el CNP volviendo a abrir tiendas de abarrotes, lo que eran los estancos allá en los 80s. Ahí escuché a José Miguel Corrales diciendo que parte de lo que hay que hacer en Costa Rica es esa vaina. Pues, eso es terminar de hundirnos, el poner al CNP en ese tipo de actividades. El CNP lo que hay que hacer es cerrarlo. Y dicho sea de paso, hay un proyecto que dejamos presentado nosotros cuando fui diputado el cuatrienio pasado. Un proyecto para abrir el monopolio que tiene hoy el CNP para el abastecimiento de alimentos a todos los entes públicos. Ustedes saben que hay una cosa que se llama el Programa de Abastecimiento Institucional. Todos los entes públicos que requieren algún tipo de alimento, me refiero a los CENSINAI, a los comedores escolares, a la policía, a cárceles, hospitales, en fin, todos los entes públicos que requieren alimentos están obligados a contratar con el Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción el suministro de esos alimentos. Es el CNP quien le suministra los alimentos a todos estos entes públicos. Y adivinen qué pasa. 1, llega tarde. 2, muchas veces la calidad es deplorable. 3, termina pagando mucho más el ente público con ese intermediario forzado que es el CNP, que lo que podría pagar si hubiera libre competencia. Y si a través del sistema electrónico de compras, el SICOP, este sistema de compras públicos automatizado, pudiera hacer una licitación abierta para Raimundo y todo el mundo, y que allá pueda conseguir el mejor precio posible de infinidad de proveedores que se estarían matando por proveerle esos bienes de consumo a estos entes públicos. Pero no. El Estado decidió crearle un negocio al CNP. Eso hay que abrirlo hace rato. Hay un proyecto de ley que está impulsando en estos momentos Giovanni Gómez, este diputado de la zona de Limón. Giovanni está retomando un proyecto que ya habíamos dejado presentado nosotros los liberales en el cuatrienio pasado, básicamente eliminando la obligatoriedad de recurrir al CNP para la compra de estos productos. Pero inclusive hace poco unas personas me trajeron unos documentos y estoy haciendo una investigación sobre el tema, pero lo dejo planteado acá. El CNP no solo provee productos agrícolas a entes públicos. Ahí me di cuenta de una compra directa, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones al Programa de Abastecimiento Institucional, donde le compran al CNP una gran cantidad de productos que no son productos agrícolas. Estamos hablando, por ejemplo, azúcar, edulcorante como stevia o natuvia, Splenda. Estamos hablando la crema para el café y otros productos que no califican como productos agrícolas. Entonces, el CNP, o sea, si eso es cierto, y se está generalizando por todo lado, el CNP muy probablemente también esté vendiendo enlatados y otro tipo de productos que que se separan del programa de abastecimiento institucional. Eso vamos a investigar en esa dirección, pero no se justifica del todo, no se justifica. Usted permítale a todos los entes públicos abastecerse directamente a través del SICOP, que es este sistema integrado de compras públicas, y entonces usted elimina el programa de abastecimiento institucional, y eliminando el programa de abastecimiento institucional no se justifica tener el CNP, y el CNP hay que cerrarlo. Entonces, volviendo a lo de la marcha de mañana, pues hay personas que van a marchar con un montón de demandas. Una de ellas es esta, que no tiene ni pie ni cabeza, de volver a abrir los estancos del CNP. El tema en el que sí estoy de acuerdo de la marcha de mañana es presionando por la eliminación de la restricción vehicular, que del todo no tiene ningún sentido. Y entonces esto, a ver, el presidente dice que defiende la restricción vehicular, pero al mismo tiempo está diciendo, mire, vamos a salirnos del quédate en tu casa, vamos con menos quédate en tu casa y más cuídate más. Bueno, por favor,
permítame cuidarme más utilizando mi vehículo, o el vehículo, nuevamente, todas las diferentes personas que hoy no pueden utilizar su vehículo para transportarse. Entonces, ese es el mensaje del presidente, y eso mañana va a haber un grito de muchísima gente en esa dirección a Casa Presidencial, y espero que de alguna manera vaya haciendo mella. Acá me dice Ileana González, no estoy de acuerdo, no hay que hacer problema. Me dice, no hay que hacer problema, y eso está relacionado con los alcaldes. En el buen consejo está la solución. No inste a los alcaldes a hacer lo incorrecto, más bien es conversar y llegar a acuerdos bilaterales. Eso hace un buen líder. Ileana, mire, cuando usted tiene a una gente en el gobierno como los que usted tiene, mire, los alcaldes se han sentado cualquier cantidad de veces con ellos. Pero estas personas que están en el gobierno no entienden. Entonces, aquí la solución está en hacerle ver al gobierno que no tiene el músculo para poder llevar adelante una política absolutamente irracional como la restricción vehicular, porque el músculo en el que estaban sustentados era el músculo de los alcaldes. Si los alcaldes le dicen, mire, no cuente conmigo, vaya usted con su policía de tránsito a ver cómo lleva eso adelante. Y además, yo espero que los diputados reaccionen, que ahora a partir del 1 de septiembre, cuando regresen al periodo de sesiones ordinarias, el proyecto que presentó Pablo Heriberto Abarca con 28 firmas adicionales de diputados puedan dispensarlo de trámite y puedan aprobarlo rápidamente y quitarle esa herramienta de martillo al Poder Ejecutivo con el que tanto daño está haciendo a la ciudadanía. Daniel Jiménez, lo del Día del Padre y el Día de la Madre fue criminal, así es, fue criminal, efectivamente. Alexander, nos tiene feos este gobierno. Otto, no soy liberal, pero ¿qué podría ser peor que este gobierno del PAC? ¿Será que un gobierno liberal podría ser más nefasto? Todo lo contrario, Vlad Alexander. Costa Rica lo que requiere es libertad, muchísimo más libertad, y más esta administración está conculcando libertades, está pisoteando libertades fundamentales, derechos fundamentales. Dígame una cosa, Vlad Alexander, usted como ser humano, usted no considera que tiene derechos fundamentales, derechos que están inclusive anterior a la creación de una constitución, un estado, derechos que le son inherentes a usted por su naturaleza misma como ser humano. El derecho, por ejemplo, a trabajar y que el fruto de su trabajo sea su propiedad. El derecho a la libertad, el derecho a relacionarse libremente unos con otros. ¿No considera usted que esos son derechos fundamentales? Que usted no necesita un Estado que le permita a usted hacer eso, sino que esos devienen de su naturaleza misma como ser humano. Por eso le digo, se necesita más libertad, y usted lo que tiene en este gobierno y en estos gobiernos del PAC y los gobiernos hacia atrás son un montón de medidas que durante muchísimos años nos han ido quitando libertades. Vean ustedes lo que son los monopolios. Monopolio nos quita la libertad de proveerle un determinado bien y servicio a otras personas, pero también el derecho de los consumidores de escoger a quién le compramos un determinado bien o servicio. Entonces, yo le invito a usted a que vaya, conozca un poco más de la filosofía liberal, y estoy segurísimo que cuando usted se adentre en el conocimiento de la filosofía de la libertad, usted va a entender que usted en el fondo es liberal. La mayoría de las personas en el fondo, yo diría que casi todas las personas, una vez que empiezan a reflexionar y empiezan a quitarse de encima prejuicios que tienen, empiezan a abrazar decididamente las ideas de la libertad. Aquí, bueno, Jorge Quiroz, no puede existir nada peor que el PAC, son Otto claros en sus planteamientos. Sol 6, don Otto, ayúdenos nosotros los dueños de casas de alquiler a poder sacarlos sin vergüenza rápido de un día para otro, sin ocupar abogados. Aquí, Sol 6, lo que se hizo en el pasado, y yo estuve de acuerdo en eso, es básicamente modificar la forma en que se podían hacer los desahucios para alguien que no paga. Porque obviamente hay personas que dependen del ingresito producto de un alquiler, y si un inquilino no le paga, bueno, esta persona está siendo afectada. Y entonces ahí se aprobó lo que es el monitorio arrendaticio. El monitorio arrendaticio lo que busca es plantear básicamente a nivel del desahucio por falta de pago las mismas reglas, o unas reglas muy parecidas a las que pueden aplicar los hoteles cuando un huésped no paga, y entonces utilizar la fuerza pública para poder hacer ese tipo de desalojos. Entonces esa es la idea. Hay un proceso mucho más simple. Lamentablemente sí va a requerir todavía la participación de un profesional en derecho, y eso lamentablemente también tiene costos.
El arroz, dice Daniel Jiménez, ya está listo. Sebastián Madrigal, aquí apoyado en otro para que llegue a la presidencia. Vea, Sebastián, no pretendo postularme como candidato presidencial en estas siguientes elecciones. Para aquellas personas que me lo han preguntado, no va por ahí. Cleo Delgado, el equipo económico debe refrescarlo el presidente Carlos Alvarado Quesada. El problema, Cleo, no solo el equipo económico. Vea usted, Pilar Garrido, la coordinadora del equipo económico. Ella es la coordinadora del equipo económico. Y vea lo que acaban de hacer estos otros ministros. Renato Alvarado del MAC, lo que hizo doña Victoria Hernández. Me extraña Victoria Hernández porque la conozco, es una persona que es bastante razonable. Y bueno, y ahí estuvo ella firmando el acuerdo con los arroceros. Y en el Ministerio de Economía tienen cualquier cantidad de estudios que demuestran lo inconveniente del sistema tarifario y el sistema de control de precios en el arroz. Pero ahí estuvo ella firmando el acuerdo ayer. Y usted tiene el CNP, que es una entidad que hace rato debieran haberla cerrado. Pero además es el Poder Ejecutivo el que está detrás de eso, porque el presidente, Carlos Alvarado, y el ministro de Presidencia son los que convocan y desconvocan proyectos de sesiones extraordinarias. Y hoy convocaron todos los proyectos de lo que firmaron ayer en este acuerdo con los arroceros. Así que no es, Cleo, no es cambiar el equipo económico. Es, lamentablemente, Carlos Alvarado tiene que entender que las decisiones que está tomando nos están llevando, pero a un abismo absolutamente profundo. Y salir de ese abismo nos va a costar muchísimo. Y tiene que ser a través de un paquete de medidas liberales que podamos salir de ese hoyo tan profundo. Dicho sea paso, para aquellas personas que quieren conocer el detalle de las propuestas que envía el Poder Ejecutivo, acuérdense que en el Facebook Live pasado y antepasado yo hablaba de este proyecto del Poder Ejecutivo de programa impulsado de Casa Presidencial, liderado por la vicepresidenta Epsi Campbell, de Costa Rica escucha, Costa Rica dialoga, Costa Rica propone. Y ese programa básicamente lo que hizo fue invitar a la ciudadanía para que la ciudadanía les hiciera llegar a ellos ideas sobre cómo poner orden en las finanzas públicas de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cómo reactivar la economía y generar empleo. Entonces, bueno, yo procedí hace una semana a elaborar una lista larga de propuestas que fueron 13 páginas que le envié el martes pasado al Poder Ejecutivo. Ya me dieron el acuse de recibo. Si ustedes quieren conocer el detalle de ellos, las publicamos en la página, en esta página la página que tenemos de este Facebook Live, donde transmitimos este Facebook Live. Ahí ustedes pueden encontrar las propuestas que realizamos. Ricardo Saba, saludos. Jorge Quiroz, necesitamos muchos diputados liberales, efectivamente, estoy de acuerdo con usted, Jorge. Eduardo Zelaya, el pueblo sabía, el progresismo se alimenta del capital en general y la propiedad privada, lo mismo les da quebrar y rematar la propiedad amorosa. Aquí, bueno, Ellen Jiménez, saludos, necesitamos sus palabras en acción, don Otto. Bueno, yo espero que el Ejecutivo muchas de estas propuestas eventualmente las abrace, las lleve adelante. No soy muy optimista, pero bueno, el peor intento es el que no se hace, y ahí están las propuestas. Rolando Ambrón, no sé si usted tuvo la oportunidad de revisar las dudas y algunos criterios acerca de sus excelentes y muy completas propuestas. Creo que además no usó el canal adecuado y le dejé mis observaciones en Facebook. Mi abrazo de siempre. Rolando, voy a chequear eso. Vamos a chequear cuáles fueron las propuestas y las sugerencias que usted me hizo para mejorar la propuesta que yo le hice llegar al Poder Ejecutivo. Jonathan Araya, bueno, ¿y por qué no mejor impulsan a más agricultores a sembrar? Porque los pequeños agricultores los tienen en el abandono. Claro, Jonathan, muchos pequeños agricultores están en el abandono, no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a información, no tienen acceso a capital y básicamente en esas condiciones es muy difícil salir adelante. Pero el gobierno, en lugar de facilitar las cosas, lo que hace es ponerle una mochila en la espalda al agricultor y llenársela de piedras, amarrarle los pies, amarrarle las manos y decirle vaya, ahora sí vaya a competir con otros productores agrícolas de otros países. Eso es lo que hace el gobierno. Entonces el gobierno, lo primero que tenemos que hacer es, mire, no me joda, gobierno, hágase a un lado, quíteme las piedras, suélteme las manos, suélteme los pies, permítame ir a competir de tú a tú con otros productores de otros países. Usted, gobierno, acá me está haciendo la vida de cuadritos. Y eso es lo que piden y claman no solo el pequeño productor agrícola, eso lo claman
todos los productores de Costa Rica, el productor de bienes y de todo tipo de bienes, el productor de servicios. Queremos que el Estado se haga más pequeño, que no nos jorobe tanto, que nos permita desarrollar todos nuestros talentos, que nos permita desarrollar el genio creativo que tienen tantos costarricenses y que nos permita ser productivos y que nos permita entonces relacionarnos libremente unos con otros y nos permita hacer negocios, o sea, que nos permita que podamos llevarle sustento a nuestras familias y que nos estén jorobando. Eso es lo que le está exigiendo mucha gente al gobierno. Y mañana muy probablemente en esa marcha haya un clamor ciudadano en esa dirección. Jairo Martínez proponga abrir los estancos de nuevo y que los industriales y productores de arroz no puedan importar más arroz. Jairo, usted tiene que entender algo. No hay manera en el mundo, no hay manera en el mundo de que nosotros, que los productores de arroz puedan ser competitivos produciendo arroz frente a productores de arroz de otros países. Primero, porque la topografía de Costa Rica no permite la mecanización de miles de hectáreas para sembrar arroz. Entonces, Jairo, no sé si usted conoce algo de las ventajas comparativas. Usted, por ejemplo, si usted va a sembrar cocos para sacar el jugo del coco y sacar luego el coco y procesarlo, usted no va a agarrar y va a gastar un montón de plata y sembrar cocos en el Cerro La Muerte. Y básicamente porque va a perder H, calabaza y miel. Con ese ejemplo le digo, Jairo, que hay ventajas comparativas. Si hay gente muy arrecha produciendo arroz en otros países que básicamente son altamente productivos por hectárea, con costos muy bajos y que le permite al costarricense tener acceso a arroz muy barato, eso es lo que debiéramos hacer. Y más bien el productor agrícola costarricense concentrarse en aquellos productos que tienen un gran mercado a nivel mundial y que se los pagan muy bien a nivel mundial, de tal manera que podamos beneficiarnos, tanto consumidores como productores, el productor vendiendo sus productos al más alto precio posible en los mercados mundiales y el consumidor adquiriendo los bienes que requiere al más bajo precio posible de los mercados mundiales también, Costa Rica incluido. Pero si Costa Rica no es competitivo, o sea, producir en Costa Rica no es competitivo, pues entonces no deberíamos insistir en esa dirección. Entonces no es metiendo al Estado a comprar arroz caro y venderlo barato como hacían en los 80s, perdiendo H, calabaza y miel. No es así como vamos a salir de pobres. Todo lo contrario, si hacemos eso, terminamos de convertirnos en un país absolutamente miserable. Cristian Matarrita, saludos. Ricardo Montenegro, hay problemas con el audio, dice, se está cortando. Estábamos ahí teniendo un problema con la señal. Espero que las lluvias afectaron acá la señal desde donde estamos transmitiendo. Johan Smith, semana a semana lo veo, don Otto, porque es totalmente necesario que la gente despierte. Le agradezco su tiempo y dedicación. Muchas gracias, Johan. Ricardo Saba, vamos a formar alguna coalición libertaria en Costa Rica. Bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante en otro programa, pero sí soy de la tesis de que hay que ver de qué manera la gran familia liberal, con todos sus matices, puede eventualmente unirse para participar en el siguiente proceso electoral con un candidato a la presidencia común y con una nómina muy fuerte de candidatos a diputado para volver a retomar presencia liberal en el Congreso. Roxana María Gámez, sí, este gobierno tiene tantísimas personas trabajando en perfiles falsos que amedrentan a la ciudadanía porque creen en lo que dicen. Y de verdad, Roxana, de verdad que es cierto lo que usted señala acá. Perfiles falsos en Facebook, pero así, son cantidades industriales. En Twitter ni se diga. Y entonces son personas que básicamente les pagan una plata para estar ahí abriendo un montón de perfiles y estar basureando a las personas que tienen un punto de vista diferente al de aquellos que nos están gobernando. Y entonces, de alguna manera, tratar de influir en la opinión pública para hacer ver que lo que ellos están haciendo está bien y que los que tenemos una visión alternativa, una visión diferente, que dicho sea paso, ha sido probada en el mundo y ha sido exitosa.
bueno, que los que tenemos esa visión realmente no tenemos razón. Pero esas son las condiciones en las que nos toca arar, esas son las condiciones en las que nos toca defender las ideas de la libertad, proponer nuestras ideas, esperando que una ciudadanía cada vez más dispuesta a dejar a un lado prejuicios, pueda poco a poco ir abrazando las ideas de la libertad y darse cuenta que es a través de las propuestas sustentadas en la filosofía de la libertad como podemos dejar de ser pobres. Bueno, aquí, Christian Brenner dice, 5 meses con contrato suspendido, es un trabajador, protocolos de calidad, todos los protocolos desarrollados, sin embargo, los empleados de casinos de Costa Rica no tienen trabajo porque no permiten abrir los casinos a pesar de que hay protocolos. Aprovecho para meter un tema, dice casinos cerrados, pero también las escuelas y colegios cerrados. Escuelas y colegios cerrados. Vean ustedes el drama que esto significa a mediano plazo. Estamos hablando de que inclusive la ministra de Educación señala que ella no ve que se vayan a retomar las clases en lo que queda del año. Eso significa que vamos a estar ante un año perdido en el sistema educativo. Por ahí están tratando de justificar diciendo, no, pero es que estamos en clases virtuales, pero la realidad viene y cachetea a aquellas personas que están señalando eso. ¿Por qué? Porque la mitad de las personas que están en el sistema público de educación no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a una conexión estable de Internet, no tienen ni siquiera un aparato, teléfono inteligente o computadora que le permita conectarse a Internet para recibir el contenido de una clase virtual. Pero además el MEP tampoco ha desarrollado esos protocolos y esa metodología para poder brindar ese servicio en forma virtual. Eso a nivel de la educación pública. Pero a nivel de la educación privada, a pesar de que los padres de familia vienen pagando mucho dinero y están dispuestos a seguir pagando ese dinero para que sus hijos reciban una educación de primera, inclusive en las condiciones que estamos viviendo hoy con la pandemia, están básicamente conversando con el cuerpo docente y los administradores de estos centros educativos, están dispuestos a aplicar una gran cantidad de protocolos que le permite a los muchachos combinar clase presencial con clase virtual. Pero ni siquiera en esas condiciones les permiten operar. El daño que se está ocasionando a esta generación, a este grupo de jóvenes, es inconmensurable, es inconmensurable. El gobierno debería estar ya pensando la manera de permitir la operación de ciertas escuelas y colegios que puedan garantizar que se cumplen con ciertos protocolos, pero debe hacerlo ya, porque cada día que pasa es un día donde los jóvenes están desperdiciando un tiempo valiosísimo para poder acceder a una formación que les permita crecer y que les permita realizarse, que les permita desarrollar sus potencialidades, que les permita seguir en esa escalera de etapas que hay que quemar para eventualmente insertarse a estudios formales a nivel universitario o estudios técnicos para universitarios después de haber salido de colegio, e inclusive la posibilidad de estudiar también fuera del país algún tipo de estudios de posgrado. Así que con esa llamada también a la reflexión, porque es una de las consecuencias de todo esto. La gente está hablando mucho de la economía, está hablando mucho del cierre de negocios, etcétera, pero no se está hablando lo suficiente del cierre de escuelas y colegios y el daño que eso va a generar en toda esta generación que no está pudiendo recibir lecciones ni siquiera en forma virtual. Vamos a una nueva pausa y ya regreso. Voy a chequear otros mensajes que ustedes tan generosamente han estado escribiendo en estos últimos minutos. Sí, eso fue el inicio que ¿Ah, sí? que se pegó así, pero ya todo bien.
¿Ya todo bien? Sí, tenemos mucho menos gente que otras, ¿verdad? Sí, pero sí, 311 y luego se cayó a 184. Sí. Tiene 10. Tiene 3, 2, 1. Mire, no solo hay problemas con el sistema educativo, nuevamente, aparte de todos los problemas que hay de interacción social, los problemas que hay en el comercio, los problemas que hay en todo tipo de actividad económica, absolutamente devastadas, empresas, miles de empresas llevadas a la quiebra, desempleo por las nubes, pobreza también disparada. O sea, no solo tenemos eso, sino que además tenemos el gravísimo problema en la educación, pero además hay otra área también que las conferencias de prensa de mediodía del gobierno sobre la cantidad de personas contagiadas y todo, ha ido mascarando, ha ido ocultando. Y es el deterioro de los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social para otro tipo de patologías. Pregunta a ustedes, antes del COVID, ¿las personas se enfermaban en Costa Rica? ¿Sí o no? ¿Las personas requerían de servicios médicos y hospitalarios en Costa Rica? ¿Sí o no? ¿Qué creen que ha pasado en estos últimos 5 meses con esta cantidad de personas que eran usuarias de los servicios médicos y hospitalarios de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Se acuerdan que antes del inicio de la pandemia había una queja de los asegurados de que una cita con un especialista o una cita para un procedimiento diagnóstico o una cita para un procedimiento quirúrgico, una intervención quirúrgica, tomaba meses y hasta años? ¿Se acuerdan de esa queja y esa crítica de los asegurados que nos hacía a nosotros llevar acá en esta trinchera de el Facebook Live y también las entrevistas de Libres para Elegir a golpear la mesa y a señalar que se nos debiera reconocer el derecho a los asegurados que pagamos un seguro de gastos médicos de poder atendernos privadamente si la Caja Costarricense del Seguro Social no está en condiciones de atendernos en forma oportuna, tanto para la cita de consulta externa como para el procedimiento diagnóstico o para la intervención quirúrgica. Si en un plazo razonable no nos están atendiendo, deberían permitirle al asegurado ir a buscar la solución privadamente y que el seguro, para eso son los seguros, y que el seguro pague. Eso lo hemos insistido, lo hemos dicho muchísimas veces acá en los Facebook Live que hemos producido, en entrevistas que hemos realizado de Libres para Elegir. Pero vuelvo al tema. ¿Qué creen que ha pasado qué ha pasado en estos 5 meses con esas listas de espera? ¿Qué creen que ha pasado con los servicios de salud, los servicios hospitalarios, los servicios médicos en general? Pues lo obvio, si antes habían filas de miles de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos que básicamente iban a tomar 2-3 años en ser evacuadas, pues estas listas de espera han aumentado. De hecho, inclusive, según información que salió en los medios recientemente, más o menos un poco más de 22,000 cirugías han tenido que ser suspendidas y reprogramadas. 22,000 cirugías. ¿Cuántas personas en necesidad de una cirugía han fallecido o han visto deteriorado su estado físico, su estado de salud? ¿Cuántas personas se nos han fallecido porque no han tenido acceso a los servicios médicos, servicios hospitalarios en forma oportuna? Y ese es otro tema que no se ha dimensionado lo suficiente cuando se habla de la manera en que se estaba abordando el tema de la pandemia. O sea, no solo tenemos gente desempleada en una forma masiva, estamos hablando de casi 1 millón de personas entre los desempleados y los subempleados. No solo tenemos un incremento de la pobreza, con todos los problemas sociales también vinculados a eso.
Ya lo mencionábamos en otros programas de cómo el incremento de hurtos es alarmante, el incremento de robos es alarmante, con violencia sobre las cosas y violencia también sobre las personas. Vemos cómo se ha incrementado también la cantidad de homicidios en Costa Rica. Eso es parte de la información que uno tiene que tener cuando analiza lo que está pasando con la pandemia y la forma en que el gobierno lo está abordando. O sea, está impidiéndole el gobierno a la gente ganarse su dinero. Tiene básicamente de rodillas a toda la actividad económica. Nos tiene a punta de golpes con unas medidas de restricción vehicular irracionales. Y vean ustedes, lo hemos mencionado también acá, cómo los gobernantes han venido despreciando libertades fundamentales, despreciando libertades públicas. Vean ustedes, y lo van a ver mañana en varios medios de circulación nacional, cómo el gobierno, fuerza pública, fue condenado por meterse a la fuerza en una reunión privada en la zona de Turrialba. Básicamente, saliéndole al paso, ¿se acuerdan de aquellas declaraciones de Michael Soto, ministro de Seguridad, diciendo nos vamos a meter y allá donde haya una fiesta vamos a meter una mano militar? Y entonces vino aquella cosa invitando a la gente a sapear a donde habían fiestas para que llegara la policía casi que a botar la puerta para llevarse a la gente arrestada y hacer allanamientos sin orden judicial. Bueno, la Sala Constitucional acaba de llegar y decir, mire papitos, eso es una clara violación al derecho a la intimidad de las personas, al recinto privado, que es la propiedad privada. Y ustedes sin una orden de allanamiento no pueden, y sin una convicción de que hay, y con suficientes elementos de juicio para saber que se está ante la comisión de un delito en una propiedad privada, ustedes no pueden ingresar. Así como tampoco pueden arrestar a una persona como hicieron con Andrea Díaz en su momento. Así como tampoco la fuerza pública puede parar, o policía de tránsito, un vehículo, bajar a las personas del vehículo y meterse a hacer una pesquisa en el vehículo. Hay abusos policiales todos los días. Todos los días. A mí ya me han llamado varias personas para que les ayude con habeas corpus, con inclusive denuncias, querellas contra funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y también contra policías municipales y policías de tránsito por abusar de la autoridad. Y entonces ya estamos, yo tengo un abogado penalista asociado a mi bufete que está en estos momentos llevando varios casos de abusos de autoridad donde se está querellando a funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, de la Policía de Tránsito, por el abuso en que están incurriendo a la hora de supuestamente hacer cumplir la ley. Entonces, miren, hay garantías constitucionales que son un límite a la acción del Estado. O sea, ellos no debieran tener sentirse a las anchas de poder pisotear garantías fundamentales como lo han venido haciendo últimamente. Un último comentario que no puedo dejar pasar, tiene que ver con la última quebrazón de cristales que hizo el ministro Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, es como un elefante en una cristalería. Entra, cada vez que abre la boca, llega y hace una quebrazón de cristales. Tiene pocos meses de haber empezado, desde el 1 de mayo, si mal no me acuerdo, de este año. Y en esta fotografía que estamos poniendo para que ustedes la puedan revisar, hay varias frases de antología de Marcelo Prieto. Uno que tiene que ver con las calificadoras de riesgo, diciendo, de todas maneras, las calificadoras de riesgo no nos dan de comer, ahí pueden decir lo que les dé la gana. Pueden descalificar o pueden llegar y tirar la calificación de la deuda de Costa Rica o del riesgo de invertir en Costa Rica hacia la baja. Ellos no nos dan de comer. Vean ustedes el nivel de desprecio de Marcelo Prieto, sabiendo que esas calificaciones, entre más bajan, menos posibilidades tendrá Costa Rica de financiarse afuera. Y entre más bajan, más alto va a ser la tasa de interés que va a tener que pagar Costa Rica por ese tipo de financiamiento. Vean ustedes el nivel de desconocimiento de la realidad y de la importancia que tienen las calificadoras de riesgo en la emisión de deuda de un país. Otra, de Marcelo Prieto, dice,
Bueno, una referida aquí al homicidio de George Floyd, donde dice, mira, es una circunstancia policial mínima, o sea, no tenemos que llegar y magnificar estas cosas. Y obviamente Raimundo y todo el mundo le cayó encima a Marcelo Prieto. Dice, por otro lado, no veo ninguna diferencia entre el modo en que financian los salarios del sector público y del sector privado. Y básicamente diciendo, el sector público financia el sector privado. Eso llegó a decir el ministro de la presidencia, y básicamente defendiendo los altos salarios públicos y diciendo no se tocan los salarios públicos. A propósito de no se tocan los salarios públicos, les recomiendo leer un informe que hizo el economista Gerardo Corrales recientemente sobre el tema de salarios. Nuevamente, el incremento de salarios que se hizo ahora a mediados del año. ¿Qué es lo que dice este estudio de Gerardo Corrales? Con datos oficiales de la Caja. Básicamente que se redujeron la cantidad de personas cotizantes en el sector privado, casi 100,000 personas. Además, el monto de la cotización se redujo un 7%, o sea que el salario promedio en el sector privado se redujo un 7%. Pero mientras eso sucedía en el sector privado, en el sector público, especialmente en las instituciones autónomas, el incremento era enorme, era 20% en algunos casos. Estamos hablando de, y aquí nuevamente estamos poniendo en pantalla este cuadro para que ustedes puedan revisarlo, donde se nota y se ve cómo se nota en estos cuadros cómo en el sector público hay una indolencia sobre lo que está pasando. Son personas que no pierden su salario, son personas que no pierden su empleo, son personas que no solo no pierden el salario, se les reduce el salario, sino que además se lo incrementan. Y todo mientras el sector privado tienen contratos suspendidos, jornadas laborales reducidas, ingresos reducidos, en el sector público nada de eso pasa y más bien se da un incremento, de alguna forma grosero del salario de estos funcionarios públicos en un momento en que se está requiriendo solidaridad de todos. Pero realmente aquí, cuando uno habla de solidaridad, la solidaridad es básicamente hacia el sector privado. En el sector público están muertos de risa. Pues esa es una de las frases de Marcelo Prieto. La última, la que compartió en una entrevista este fin de semana, tiene que ver con lo que dijo refiriéndose a la población y haciendo una mención y una analogía y un señalamiento nada feliz, inclusive ofensivo contra una población importante del país, que la población autista. Y entonces básicamente él señala, el ministro de la presidencia, que la ciudadanía no entiende al gobierno. Que no entiende el gobierno, que el gobierno se comunica muy bien, pero que el problema lo tenemos todos los demás. O sea, que y de alguna manera dice, ustedes todos los demás son autistas. Y esto obviamente ha generado una crítica muy fuerte de personas que están vinculadas a estas personas que tienen esta característica, esta particularidad, que obviamente se han sentido absolutamente ofendidas. Yo me siento absolutamente ofendido por la forma también en que el ministro de la presidencia se refiere a esta población. Pero también lo que él señala, ¿verdad? Que esto es, más allá de señalamientos sobre el autismo, es una población que no entiende el gobierno. Que el gobierno está haciendo bien las cosas, pero que no los entendemos. El ministro de la presidencia es una persona que tiene que tender puentes con los actores políticos representados en la Asamblea Legislativa, con otra gran cantidad de actores sociales, con los cuales el ministro de la presidencia permanentemente rompe esos puentes. O sea, realmente no entendemos cuál es su posición, no entendemos por qué Carlos Alvarado sigue manteniendo una persona que le sigue generando tantos problemas en su gestión gubernamental. Ya como 5 veces ha tenido que salir Carlos Alvarado a enmendarle la plana al ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia también, no sé, o sea, debe tener algo de vergüenza y debería renunciar. Pero bueno, aquí la responsabilidad la tiene Carlos Alvarado, quien es el que lo nombró, y lo debiera destituir.
Pero bueno, lamentablemente eso es pedirle peras al olmo. O sea, el presidente hace rato, bueno, desde el principio quedó claro que la camisa le quedó muy grande al presidente Carlos Alvarado. Vamos a ver. Roberto García, don Otto, esperamos mañana. Mañana no podré acompañarles. Tengo un montón de otras diligencias. Don Otto, escuchar ustedes una cátedra. Álvaro Orozco, saludos. Bernal Salazar, ¿de dónde sacan esos nombres? Roxana, ¿dónde sale ella aquí? Claudio Delgado, sí, perfiles falsos. Si ustedes se ven a personas que critican, hacen muchas críticas, se meten, abren el perfil de esa persona y ven que lo siguen 3, 4, 5, tiene 3, 4, 5 seguidores, y eso es todo. 3, 4 fotos que las bajan ahí de internet, y eso es todo. De ese tipo de perfiles hay una gran cantidad de perfiles en las redes sociales. Bueno, aquí Cristian Matarrita. Qué raro que hoy esté fallando el audio, que hayan tampoco viendo. Esta semana anterior hemos estado 600 personas viendo. Mano Pac. Bueno, ¿qué le parece el deseo de aprobar más deuda de Costa Rica? En Fondo Monetario, su opinión, don Otto. Bueno, lo que no estoy de acuerdo es que se siga aprobando deuda sin una reducción de gasto. Y entonces, realmente eso es como darle más alcohol a un borrachito. Usted le da más alcohol al borrachito y ese va a seguir tomando. Entonces, darle más plata al gobierno sin de verdad exigirle una reducción de gasto, me parece que a pesar de que sean en muy buenos términos, porque son muy buenos términos, y abre las puertas para otro financiamiento de más largo plazo y de montos más importantes, sin embargo, si no viene condicionado a esa reducción de gasto, venta de activos, explotación de recursos naturales, despidos en el sector público, no debiera aprobarse ningún tipo de endeudamiento público. La enseñanza pública es precaria, debería mejorarla. Bueno, es lo que estábamos diciendo, ya no solo es precaria, Cleo, sino que además, imagínense este año sin recibir una sola lección. Bueno, tenemos, para el día de hoy, teníamos este tema de la afectación a las cirugías, teníamos la afectación a los servicios de educación, aparte de la afectación económica, la incertidumbre, lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre. No tenemos claro qué es lo que quiere el presidente. El presidente dice, sí, bueno, cuídense más, no se queden tanto en la casa, pero no nos dice qué se espera de la economía a partir del primero de septiembre. También les mencioné las propuestas que hice llegar al Poder Ejecutivo. Los que quieran una copia de las propuestas nos las pueden pedir, se las mandamos de inmediato, y si no la pueden revisar, las mandamos el martes y las publicamos el miércoles pasado en esta misma página, lo pueden encontrar allá. La última nota que me queda, bueno, hablamos sobre el acuerdo de los arroceros y el gobierno y la barbaridad que eso significa para los consumidores, especialmente los más pobres. Y finalmente me queda esa demanda que de alguna forma pone, y más por la buena prensa que tiene el alcalde de Cartago, mi buen amigo Mario Redondo, sobre la mesa, luego de una visita que hace a la empresa Vicesa en la zona de Cartago. Y dice la gente de Vicesa, mire, nosotros podríamos crear casi 330 puestos más que nos los llevamos para Guatemala, porque la tarifa eléctrica en Costa Rica es el doble de lo que se encuentra en otros lugares. La tarifa eléctrica es muy cara en Costa Rica. Entonces, con esta tarifa realmente no somos productivos, no somos competitivos, tendríamos un incremento en los costos que nos hace perder mercado frente a otros productores de vidrio en otras regiones del planeta. Entonces, este tema no es un tema menor. Las tarifas del ICE son elevadísimas. Hace poco, esta semana también, el exministro de Hacienda, de alguna forma, también ha salido a golpear la mesa sobre el tema, diciendo, mire, yo desde que era ministro de Hacienda, cuando era ministro de Hacienda, le golpeaba la mesa al ICE para que el ICE tuviera que rebajar las tarifas haciendo la aplicación, o básicamente modificando su contabilidad y aplicando a la contabilidad las normas internacionales de información financiera. Esto que está obligado a hacer el ICE hace muchísimos años, pero por administraciones alcahuetas se le ha permitido no hacerlo. El ICE está cargando a tarifas el 100% del pago que hace de ciertos fideicomisos con los cuales construyó algunos proyectos eléctricos, especialmente algunos hidroeléctricos y también un proyecto que tiene que ver con la generación térmica de electricidad. Y dice que si aplicara la normativa NIF, tendría que reducir las tarifas.
Y eso le está golpeando la mesa. ARECEP le acaba de decirme, ya no le autorizo ni le reviso tarifas hasta que usted no aplique la normativa NIF. El ICE está diciendo, bueno, déjenme en un mes para ver cómo me acomodo. Pero la realidad es que las tarifas deben bajarse. Sobre este tema vamos a hablar el próximo lunes también en el Facebook Live que hagamos la semana entrante sobre el precio de la electricidad con paneles solares y cómo países en la región están sacando provecho de esa tecnología que cada vez es más barata para producir electricidad, especialmente en el pico de verano donde Costa Rica está o importando electricidad que está producida con paneles solares en El Salvador y Honduras o está produciendo electricidad quemando búnker. Bueno, en estos meses podría producirse electricidad muy barata en Costa Rica con una inversión relativamente pequeña, pero eso no lo está haciendo el ICE, tampoco está abriéndole las puertas a la generación distribuida para que miles de personas se conviertan en productores eléctricos que les permita de esa manera reducir la tarifa eléctrica y la idea es que también pudieran inyectar la electricidad al sistema. De eso vamos a hablar el próximo lunes en el Facebook Live, pero nuevamente la llamada de atención de que el ICE nos está turuzando a todos. Y es importante que esas personas que son ICE lovers entiendan que el ICE hace rato perdió su norte, que hace rato el ICE básicamente ve para adentro, vela por sus propios intereses y los abonados no le importa mayor cosa porque nos está cargando con una electricidad inclusive más cara que la electricidad que vende en Centroamérica. Un poquito como lo que hace Dos Pinos con algunos de sus productos lácteos. Nos venden más caro acá por la protección que tienen del gobierno y usted puede encontrar productos de la Dos Pinos más baratos en Panamá y Nicaragua. Bueno, con esto vamos terminando el Facebook Live de hoy. Agradecerles a ustedes la conexión, la sintonía, pedirles a aquellas personas que si ustedes consideran que estas reflexiones, estos comentarios debieran ser vistos por otras personas, invítenles a sacar el ratito y ver estos Facebook Live. Nosotros lo que estamos haciendo también durante la semana es sacar extractos de los Facebook Live y los subimos como videos individuales sobre diferentes temas con el propósito de que a lo mejor alguien tiene un interés en un tema en particular y pueda verlo muy puntualmente sin tener que escuchar la hora y 15 que normalmente duran estos Facebook Live. Deseándoles a ustedes una muy buena noche, una extraordinaria semana y esperando que el lunes entrante, el último día del mes de agosto, podamos traerles una buena noticia en relación a lo que se espera de Costa Rica después del 1 de septiembre, una etapa que esperemos que sea de mucha más apertura que la que tenemos hoy para empezar a reconstruir un tejido empresarial que ha sido absolutamente arrasado, que ha sido absolutamente devastado por las políticas del PAC y por las políticas poco técnicas y bastante irresponsables que ha puesto en práctica esta administración y que están de verdad ocasionando problemas sociales y económicos tan grandes que salir de este abismo no va a ser sencillo. Yo espero también que la administración haya podido chequear algunas de las propuestas que les he planteado. Básicamente son propuestas sustentadas en la filosofía de la libertad con el propósito de ver de qué manera le damos una mejor dirección a este país. Muy buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, de hoy en 8.